dinero para comprar los hilos. ¿Eh? Dejar pasar, dice, porque es mucha gente. Los adultos los Gracias, vamos a desculpar. Venga, pa. Miren que ya pasó, van saliendo, por favor, salen. Vamos a darle este espacio a las personas que ya van pasando para que puedan salir de acá, ¿sale? Miren, mejor ahorita que lo está uno de los niños ahí para que lo pongan. Mama, ja, das kann ich nicht sagen.
se compran esas flores. A ver, mire. ¿Quién me la dio? Regala un poquito flor. Oye. A ver, miren, los que ya van pasando, porfa, van saliendo de ese lado, ¿sale? A ver, ¿quieren comprar esa flor, tía? A ver, miren, los que ya van pasando, córrense de ese lado, por favor, para que Eso me da chance para que pasen ustedes. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿se queda? A ver, ¿quién me dio la celadora? ¿Quién me dio esta? A ver, miren, espérame. Con permiso. Miren, los que ya van pasando, abran este espacio, por favor. Ya vámonos ya. Déjenos libre este espacio, porfa. Aquí, miren, de este lado, vamos a entrar así, salimos del lado derecho, ¿sale? Por favor. Ah, bueno, ¿cuánto sería? ¿Nos puede prender nuestra vela? Por favor, A ver. Miren, los que ya van pasando, porfa, ¿Nos se puede van. prender, por favor? Ya dimos la... Pero lo van a agarrar, ¿verdad? Préndelo. A ver, sí. La tuya se dejó. ¿Lo dejo? Sí. ¿Me puedes dar unos hilos? ¿Cuántos? Unos 10. la vamos a dejar, por favor. ¿Ah, se va a quedar? Sí, por favor. Muchas gracias. A ver, miren, ¿quién las dio? ¿Me regalan también? A ver, miren, los que ya pasaron, vamos saliendo de este lado, ¿sale? 10. Las flores ¿Cuándo que sería? van en el manto de la Virgen. ¿Cuándo sería? 10 pesos. Pásame más. Sí, sí, güey, está bien. También él pegó. Al chiquitito también le pegó. Ah, también él. Sí, bien feo. Le dolió. Y aquí agarré unos hilos e iré a pagarlo porque pues Adiós, con permiso. Bueno, le debo 10 pesos. Sí, gracias. Ajá, usted me puede regalar tantitas flores. Gracias. Te lo entrego, Señora, dame tu bendición. Adiós, Reina del cielo. Ahí está.
estamos, mi gente. Estamos acá en Ixpantepec Nieves. Ajá. Un poco de video para que miren. Se llena un chingo el lugar. Se llena un chingo. Y pues a mí me gusta el lugar. Estos flores son los tradicionales de este lugar. Y ahorita agarramos un poco de hilos tradicionales, que son estos hilos muy tradicionales aquí en Ixpantepec Nieves. Y ahorita nos iremos a dar la vuelta. Se les cayeron las cosas a la señora. Y aquí estamos, señores, amigos, amigas. Compartan los videos. Creo que está bonito. Está bonito el lugar. Nosotros acabamos de estar en la misa. Vamos a ir a comprar nuestras cosas. Aquí están vendiendo los hilos. Son 50, son 85. A ver, espérenme. Aquí en este pueblo hay muchos paisanos de Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca. Pues estamos en Oaxaca. Y pues como pueden ver, está lleno el lugar. Un saludo a todos los seguidores de esta página. Y pues creo que aquí hay agua bendita. El agua bendita, y estas señores se están mojando con el agua bendita. Ahí está, señores. Ahí está. Están agarrando agua bendita. A ver. Miren esto. Bañaron a la niña con agua de bendita. Pero vámonos. Vamos a dar la vuelta. Ya nosotros ya pasamos a ver a la Virgen. Ya pasamos allá. Y pues El agua de las nieves llevan a San Benito para la bendición de las semillas, para aquí es donde hubo mi mamá. ¿Dónde fue? Ya creo que nosotros vamos a ir a comprar panes, todo lo tradicional de aquí, de la fiesta de las nieves. Y aquí andamos, amigos, aquí andamos. Estamos buscando a mi mamá, que se nos perdió. No sé dónde fue, no sé por dónde está, pero creo que sí la vamos a encontrar. A ver, no ha de andar lejos. A ver, ¿cómo? Ah, aquí ya la encontré. Vámonos. Escapularios, patronas, escapularios, los llaveros. Me siento bien de haber venido a este lugar después de 2 años de pandemia. Ya regresamos al lugar y pues está bonito el lugar, está bonito, está relajado, está chido. Si hay algún paisano de Ixpantepec Nieves que se suscriba, que está suscrito al canal, pues lo invito a que comparta el video. Vamos a dar la vuelta. Vámonos. Ahí está. Aquí va mi mamá. Entonces, buena. Vamos a salir del lugar. Pues estuvimos en la misa. Llegamos acá desde las 9 de la mañana, no, desde las 10 de la mañana. Y ahorita son como a la 1, 2 de la tarde, no sé a qué hora sean. Ahorita iremos a comprar y nos vamos para la casa.
Me gustó un chingo el lugar porque pues está bonito, está bonito. Aquí venden plátanos, manzanas, duraznos, ropas típicas. Y aquí también cargo mi cámara por si acaso sale alguien que quiere fotos, por si hay algún paisano que quiere fotos. Y vámonos. Saludos a todos los seguidores de la página del canal. Los invito a que compartan el video. Estamos en Ixpantepec Nieves. Estamos en este hermoso lugar. Mira. Son frijoles rojos muy bonitos. Dale, buena. Ya vea. Aquí hay los panes tradicionales. Así es, amigos, ya estamos en la zona de la comida, que por cierto pues nosotros no vamos a comer acá. Nosotros ya comimos allá por Tecomaxtlahuaca. Y ahorita vamos a entrar en la zona de los camotes, en la famosa zona de los camotes. Es lo más tradicional acá. Y me comentan que por tiempo no ha llovido acá en Ixpantepec Nieves. Entonces regresamos con la GoPro. Aquí estamos con la GoPro. Vamos a mostrar todo lo que hay en la fiesta. Y pues está chido. En esa parte es de pura feria. Esta parte es de pura feria. Y muchos más platillos. Acá hay Aquí lo estamos esperando. Son partes de comida. Más allá arriba compramos panes. Más allá arriba compramos de todo el tipo bueno, no de todo tipo, vamos a comprar. Es que no sé qué estoy hablando por la música, está muy alto. Y No sacamos nada todavía. Miren, noche rambutal cereza, ¿qué vas a llevar, amigo? a ver, es que no se puede hablar allá porque hay mucho ruido, mucha música y yo ni sabía qué decía. Una vengancita para mi Lupe. Una le voy a dar a Chilo. A ver, aquí estamos, son las partes de pan. Voy a grabar un poco aquí en todos lados. Compartan, amigos, compartan el video, compartan con sus amigos, con personas que les gustaría conocer Ixpantepec Nieves, el santuario de Nuestra Señora de las Nieves. Y pues aquí estamos, amigos, aquí estamos. Y pues a mí me gusta el lugar. Yo traigo mis flores acá. Son las flores tradicionales. Y allá están comprando pan. Están comprando pan y yo estoy esperando acá.
Y más abajo vamos a comprar más cosas. Vamos a comprar ¿cómo se llama? No sé, chile, camote. Está raro lo que dije, pero es lo que vamos a comprar. Vamos a comprar todo lo que se ocupa en la casa. Panes, ahorita están comprando panes. Y pues así es, amigos. Compartan con sus amigos, con sus conocidos, con toda la gente que le gustaría conocer este bello lugar. Así es, estoy esperando a mi familia que ya vengan para ir a grabar más adelante. Creo que más adelante hay más cosas por ver. Acá también es un puesto de dulces mexicanos. Esto es un puesto de dulces mexicanos, como el de allá abajo. Así es. Así es. Ya nos vamos, ya llegaron también. Aquí venden dulces mexicanos. Ya le di una, ya hace rato. Vamos a caminar un poco. Tengo poca pila, pero pues vamos a mostrar todo lo que tiene Ixpantepec Nieves. A ver, ahí está. ¿Va a llevar el pan, señor? Pruébelo. Vamos a ver el pan, güerita, ¿qué le damos al pancito de nuez? Esta es la entrada de la iglesia. Esta es la entrada de la iglesia. Y pues vamos a acabar la batería, a ver hasta dónde aguanta la batería. Está bien chulo, ¿eh? Mi grana oaxaqueña. Estoy buscando a mi mamá, se adelantó. Que se lo ponemos una vez para que suene. Una vez. Venga para acá. Pregunten por acá para darle la vuelta. Cheque el de aumento para el sol, para aclarar, para leer. Va el de aumento, mire. Vale para leer. Al sol para aclarar, para leer. Ah, para él, ese es tú. Va el de aumento. Acá hay más puestos de dulces mexicanos. Mi mamá ya tiene lleno su tenate, ya está lleno, pero no sé qué lleva, pero pues ya está lleno. Acá hay pescados secos.
Bueno, ya me caí un poco para que vieran todo el lugar, pero ahora vamos a seguir hablando. Pues a veces ni sé qué hablo, pero pues aquí andamos. Aquí hay más panes. Va a llegar la lluvia. Ya está llegando la lluvia. A ver si no nos mojamos. Tengo mi cámara acá. Tengo mi cámara ahí. Acá hay más tenates. Acá venden sandos. No. Un saludo para la cámara. Saludos desde Pueblita. Eso. Otro que quiere mandar saludos. Ya está lloviendo, ya estoy lloviendo por ahí por el Espinazo del Diablo. En este lugar, si te sueltas, te vas y no agarras freno. Mira, así como el señor se va sin freno. Compartan el video, amigos. Compartan el video con todos sus amigos, conocidos o quien les gustaría ver este video. Un saludo. Saludos. Saludos a todos. Pues si me ven, salúdenme. Yo soy chido, ya se la saben, compas. Mi mamá lleva pan, lleva dulces, no sé qué más lleva, pero ahorita la ayudo a cargar eso mientras ahí están las más cosas. Cuisinho. Una cuisine. Una kani yo na cuisine. Va. Oh. Aquí ya está más tranquilo. Ya está más tranquilo acá. Ya se ve más que ya no hay mucha gente. Ya. Acá hay puros santos y como que ya me dio hambre. Allá arriba es un caos, hay un chingo de gente, hay mucha gente y pues ni se puede hablar, ni se puede andar con tranquilidad porque se llena machín. Saludos. A ver. Me gusta que la gente salude. Un saludo va para todos los taxistas allá en San Martín Peras. Para el compa Alejandro. ¡Vaya, compa! Me gusta que la gente salude a la cámara, me gusta. Para que pues así se ponga más interesante el video. Hay más pescados.
Tan yo vi que agua así café yo. Ah, por el azúcar, sí es cierto. Vamos allá abajo. Vamos, es que no podemos cargar. Ahí está. Binoculares, trompeta de sonido, redes de canicas, pelotas, yoyos, trompos, juegos de slime, pelota de niño, pollitos chillones. Acá ya se está llenando de nuevo. Aquí están sus platos. Vamos a unas cosas es un Kiko. No sé. ¿Cómo da la manita? ¿Pero es fresco o seco? Este es seco. Ah, es de pierna. Ah, es de fresco. ¡Qué rico! Ahí ya. Ya vamos. Voy a cortar el video tantito y ya le damos un rato. Saludos a todos.